Buenas noches, querida tutora Adriana Carolina Villada. El grupo número 61 se complace en dar la bienvenida a la sustentación de la fase final del curso de Diagnósticos Psicológicos, que está compuesto por las estudiantes Caterine Reina, Viviana Reyes, Laudi Fajardo y Geraldine Díaz. Durante el desarrollo del curso Diagnósticos Psicológicos hemos trabajado con el paciente Hannibal Lecter, paciente de 84 años de edad, fecha de nacimiento 20 de enero de 1933, estado civil soltero, ocupación médico especialista en psiquiatría forense. Patologías que se han diagnosticado durante el proceso son trastorno paranoide de la personalidad, subtipo paranoide maligno y paranoide fantástico, y trastorno antisocial de la personalidad. Motivo de consulta: Hannibal es un paciente en edad adulta tardía quien ingresa por presentar cuadro de canibalismo. Es un paciente que se encuentra ansioso constantemente, es suspicaz y tiene una actitud hipervigilante, es hostil y está dispuesto a atacar. Es por eso que se considera que es un paciente que debe estar en manejo psiquiátrico y psicológico, ya que considera que el ambiente para él es amenazante. El paciente es solitario, tiene pocas relaciones sociales y afectivas. Es diagnosticado con demencia, por lo cual es internado en el Hospital Psiquiátrico de Baltimore para criminales dementes. El paciente se encuentra ubicado en sus tres esferas, está tranquilo y no presenta en el momento conducta agresiva. Historia clínica o antecedentes. Antecedentes personales patológicos: paciente posee 6 dedos en su mano izquierda. Desórdenes mentales diagnosticados: trastorno paranoide de la personalidad, trastorno antisocial. Otros desórdenes patológicos: el electroencefalograma que se le realizó mostró que el cerebro tenía una forma inusual, por lo que fue señalado como sociópata puro. La familia de Lecter no presenta ningún trastorno mental ni fisiológico. El examen del estado mental de Lecter muestra una apariencia general de un hombre refinado con buenos modales y que se destaca por su pulcritud. Su conducta motora: Hannibal siempre está inusualmente tranquilo, no tiene ninguna afectación por su comportamiento. Hannibal presenta signos de personalidad antisocial según los criterios del DSM-5, que son fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, falta de remordimientos como lo indica la inferencia o la justificación de hacer daño, maltrato o robados a otros, irritabilidad y agresividad iniciando por peleas físicas repetidas y agresiones a otros. Hannibal hace verse como un hombre congruente entre lo que piensa y lo que dice, no se evidencian alteraciones en el lenguaje. El paciente se evidencia alteraciones emocionales expresando sentimientos de rabia, culpa, ansiedad y reflejándolos durante el proceso y ante sus víctimas por medio de la agresión, la manipulación, el control y la devaluación del otro. Las alteraciones psicológicas son pérdida de la conciencia de la realidad, pérdida de la identidad, alucinaciones, sentimientos de culpa, desesperanza, ansiedad flotante intensa, humor expansivo y prodigabilidad. Hannibal durante los primeros años de su vida tuvo un desarrollo físico y psicológico adecuado, adaptado a su entorno y costumbres sociales y culturales. Hace parte de un sistema familiar con relaciones socioafectivas fortalecidas. Posteriormente, y debido a los eventos traumáticos como la pérdida de sus padres y la muerte de su hermana, quien estaba a su cargo, el desarrollo de la personalidad de Hannibal sufre una alteración. En su adolescencia se desarrollan conductas agresivas, debido a que el paciente tuvo eventos traumáticos en los cuales tuvo que presenciar la muerte y posteriormente el acto de canibalismo hacia su hermana. En su adultez, Hannibal es un hombre con rasgos narcisistas, con poca empatía hacia las demás personas. Se considera con rasgos de superioridad, tiene un gusto refinado y es inteligente pero sádico. Busca hacer justicia por su propia cuenta. Para Lecter solo existe el bien, el mal. Por tal motivo, Lecter no puede tolerar las personas que él considera que no hacen parte de su círculo social y que no pueden ser admitidas. Por tal motivo, las personas que él devalúa usualmente terminan muertas. Con el pasar de los años, hace que se tengan estructuras yoicas
desequilibradas y se plasme en él la necesidad de sentirse superior y tomar venganza, transformando su realidad y convirtiéndose en un asesino en serie, comiéndose a sus víctimas para sentir que tiene el dominio de la situación. Esto sucede ya que Hannibal, a sentirse vulnerado en su infancia, lo más eh, posible es que él intentara sentirse superior y sentir que él tiene el dominio de la situación, haciéndole daño a los demás, y una de las formas en las que él siente que tiene una superioridad ante ellos es robándole una parte. En la relación con la intervención educativa y trabajándolo con base a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, 1982, el entorno social es un espacio donde se aprende mediante recompensas y castigos, que promueve comportamientos socialmente aceptables o no. Si el menor, como Hannibal Lecter, pudo recibir para lo que él considera un castigo por algo que él no hizo, el menor lo que está buscando es retribuir a quienes le hicieron daño ese mismo castigo. Por tal motivo se considera la importancia de generar en los menores comportamientos sociales aceptables y de prevenir la vulneración de los derechos de los mismos, eh, generando en los menores conductas prosociales que son el fruto del espacio de interacción del aprendizaje. El menor aprende a través del tiempo a controlar y regular sus acciones en base a la evolución de las consecuencias sociales. Pero el problema es que Hannibal no tiene ninguna inherencia a lo que pueda generarle estas conductas inapropiadas. Asimismo, a lo largo del desarrollo humano, observamos la interacción social como base importante de nuestra conducta. Podemos sostener que la interacción social es la responsable de lo que somos, pensamos y sentimos los seres humanos. Esto lo dice López 1999. Lo que nos quiere decir es que Hannibal observó una conducta antisocial, la vivió y esto generó en él un trastorno de personalidad y lo que hace es reproducirlo ante las demás personas. Hannibal, a la edad de 6 años, sufre un evento traumático, la muerte trágica de sus padres, por lo que recae en la responsabilidad de velar por la supervivencia de su hermana. Posteriormente, son atacados por criminales de guerra, quienes la asesinan cometiendo acto de canibalismo y haciéndolos pasar por los peores horrores. Esto hace que la realidad de Hannibal se altere, ya que su personalidad estaba en desarrollo y empiezan a suscitar diferentes conductas nocivas en las cuales se refugió para evitar el proceso de pérdida de duelo. Esto también se trabaja desde la teoría del aprendizaje social, donde Hannibal solo ha recibido maltrato y ha recibido discriminación posterior a la muerte de sus padres, generando en él procesos de pérdida de duelo y de no superación, ya que al salir del cautiverio de estos criminales pasa a la parte del orfanato, donde son reiterativas las muestras de indolencia y Hannibal sigue empeorando en su proceso de trastornos mentales. Otros estudios diagnósticos: paciente de 84 años que en el examen físico se encuentra estable, sus signos vitales son normales, posee una amputación en una de sus manos de sus miembros superiores. Se ha trabajado con el paciente durante 3 meses, estudiado posible diagnóstico, entrevista con familias y amigos no se ha podido realizar ya que no cuenta con ningún familiar o allegado cercano. Pruebas psicológicas aplicadas, cuestionario de conducta antisocial que evalúa el nivel de conducta en 82 ítems, que mide la frecuencia de conductas de vandalismo, robo, agresión, etc. Escala para la evaluación del trastorno antisocial de la personalidad, son 47 ítems y su contenido se ajusta a los criterios diagnósticos del DSM-5, donde el paciente cumple con 3 factores: la conducta agresiva, la desestructuralización social y la desestructuración escolar. El inventario multifásico de personalidad de Minnesota, 2 MMPI,
Test clásico de psicología, instrumento para la evaluación de características psicológicas globales. El test de inteligencias múltiples, pruebas proyectivas, escalas diagnósticas de estrés postraumático, escalas de psicopatología de la personalidad y test de personalidad con preguntas abiertas. Todo esto con el fin de poder trabajar análisis e interpretación de resultados. Trastorno paranoide de la personalidad. Las manifestaciones principales del trastorno, como son las obsesiones, compulsiones, conductas de evitación que se presenta a partir del momento vivido por el sujeto Hannibal. Los antecedentes del sujeto cuando pierde a sus familiares queridos a raíz de un saqueo en su hogar, estos son estímulos evocadores condicionados o discriminativos, y las consecuencias. ¿Cómo funciono y cómo me refuerzo por parte del castigo o la extinción? Entonces, esto quiere decir es que estas conductas debieron haber sido corregidas desde su infancia. Por tal motivo, él por esto en este momento no cuenta con criterios que le puedan decir que lo que él está El trastorno paranoide de la personalidad presenta unas manifestaciones clínicas, que es donde se encuentran dos subtipos, el que se aísla por temor y el que, como nuestro paciente es hostil y está dispuesto a atacar. Tienen en común la suspicacia e hipervigilancia que se destaca en Hannibal, esto por considerar que el ambiente siempre es amenazante. Son solitarios, tienen poca relación con los compañeros, es ansioso socialmente. Por su comportamiento excéntrico, puede recaer en burlas ante los demás. Por otro lado, el subtipo paranoide maligno combina las características de personalidad paranoide y sádica. Sus características de desconfianza, resentimiento y la envidia siempre esperan ser agredidos, por lo que se comportan de forma amenazante y beligeramente busca triunfar sobre los demás que tienen una elevada autoimagen. Son enfáticos en vengarse de situaciones del pasado. Son arrogantes y muy hostiles, fomentando como tal la desaprobación de los demás y el aislamiento, presentando ideas delirantes. El trastorno antisocial de la personalidad, por circunstancias adversas, se ve encaminado a llevar a cabo delitos contra los demás. Es una persona inteligente, amante del poder, muestra frialdad emocional, rechaza las normas y figuras de autoridad. Se ha convertido en una persona rencorosa que no le importa como tal agredir a las personas. Muestra ausencia de remordimientos frente a sus actos criminales. Esa es su forma de relacionarse con el mundo, es a través del daño que realiza. Sin embargo, mantiene el control en todas las situaciones por difíciles que parezcan y se presenten, ampliando como tal su cultura y formación profesional, pero a pesar de sus grandes logros y formación, no logró liberar la carga de su propia historia del pasado, de tal manera que esta situación le impide adaptarse al medio en que vive y relacionarse consigo mismo y con los demás. Interpretación de resultados. Pronóstico. Se estima un pronóstico reservado debido a la poca colaboración del sujeto por su condición de médico psiquiatra. Meta. El paciente debe evaluar las situaciones y verificar los acontecimientos de las mismas de forma realista y así generar explicaciones racionales y con ello tener un resultado positivo en sus interacciones. Plan terapéutico. Se solicitan nuevas revisiones médicas para descartar otras patologías neurológicas. Interconsulta con neuropsicología. Valoración por psiquiatría para mejorar el nivel de ansiedad. Técnicas de habilidades de afrontamiento y solución de problemas. Por ejemplo, terapia de solución de problemas, entrenamiento de autoinstrucciones. Técnicas de moldeamiento y encadenamiento para la adquisición de conductas. Y tratamiento de corte cognitivo-conductual con el que se trabajará partiendo de las comportamentales que lograron a incrementar los síntomas de su trastorno enfocándose en pensamiento, ideas y emociones.
La interacción social es fundamental para el desarrollo del ser humano. López, 1999, explica: podemos sostener que la interacción social es la responsable de lo que somos, pensamos y sentimos los seres humanos. Esto sin olvidar el aspecto biológico como la herencia. Como prevención del comportamiento antisocial en niños y adolescentes, se formula la dinámica de grupo, ya que permite la interacción de los individuos y realizar un respectivo análisis de sus comportamientos. Las técnicas de dinámica de grupo sugeridas son grupo de formación y juego de roles. Este último permite evaluar a los individuos situándolos en un determinado contexto, es decir, en un ¿qué pasaría si? Conclusión. El caso abordado durante el curso nos permitió observar la importancia de las experiencias vividas por el ser humano a lo largo de su historia, pues logramos identificar ciertos acontecimientos que alteraron el desarrollo del personaje. Inicialmente era un niño con un desarrollo normal, sin embargo, a consecuencia de la guerra perdió a sus padres y fue testigo de canibalismo en su hermano. Durante su adolescencia se identificaron signos de estrés postraumático que llegó a desarrollarse como el trastorno antisocial de la personalidad y trastorno paranoide de la personalidad con subtipos maligno y fantástico. Como intervención se propone abordar el caso desde una reestructura cognitiva, manejo de la frustración, solución de problemas y comprensión en las relaciones humanas. Dificultades y recomendaciones. La principal dificultad presentada fue en el momento de realizar el posible diagnóstico, ya que logramos observar conductas que nos llevaron a la conclusión de dos diagnósticos diferentes. Sin embargo, se definió por abordar principalmente el trastorno antisocial de la personalidad. Una de las características de este trastorno es un patrón general de desprecio y violación a las normas. Por lo tanto, se estima que el individuo no permitirá la intervención, especialmente por no contar con el apoyo familiar y social. Como recomendación, se sugiere que el sujeto tome las relaciones sociales interpersonales de manera realista, apropiándose de las leyes morales para llegar a una mejora en su conducta.